Buenos días, ¿qué tal, Leopoldo? Buenos días, Tony. Otro viernes más. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, buenos días a todos los que nos estéis viendo o escuchando, que espero que seáis muchos. Y como dice mi buen amigo Leopoldo, un viernes más, pues aquí estamos. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de una cosa que se tiene poco en cuenta, pero que es el inicio, yo creo que del viaje. El Y es propósito, ¿no? ¿eh? El propósito. El propósito. ¿Por qué haces el viaje, no? ¿A dónde? ¿Por qué? Vas a... Efectivamente. ¿Por qué lo haces y qué es lo que tienes que tener en cuenta? Bueno, pues para estar medianamente preparado para, bueno, pues para lo que quieras hacer. Totalmente. Yo no sé, cuando tú empezaste, ¿no? con todo esto, yo te puedo contar para empezar, pues sí te puedo contar el mío, ¿no? De cuando empecé, que yo creo que alguna vez ya te lo había contado, pero bueno, para quien no lo sepa, yo trabajaba entre ida y vuelta, se me iban más de 3 horas al día de camino. Era responsable de un servicio que tenía externalizado la seguridad social, tenía a mi cargo bastantes personas. Y bueno, pues tuve dos niños y no le veía prácticamente ni a ellos, ni a mi mujer, ni a nadie. Se me iba el día trabajando y de camino a casa. Así que mientras estaba allí, pues siempre había tenido inquietudes, siempre había estado haciendo cosas, pues empecé a estudiar, empecé a hacer otro tipo de cosas y bueno, pues hasta que empecé a tener clientes y pude dejarlo, pues que ya me fui y empecé con todo esto, pero sobre todo mi porqué no era el... No como hablan muchos emprendedores, esto de "Bah, es que puedes trabajar desde la playa, tumbar en una hamaca, tomando mojitos". No, yo lo hice porque quería tiempo para poder estar en casa, ¿no? Ese fue sobre todo el principal motivo. Que luego sí, que luego tiene sus ventajas, ¿no? Pues eso, te puedes ir a trabajar a donde quieras, y puedes trabajar, pues bueno, pues las horas como tú te las organices, ¿no? Pero sobre todo fue por eso. No sé la gente por qué lo hará. Muchos porque quieren ganar mucho dinero y bueno, pues cojonudo, ¿no? Fíjate, para que veas que luego digan que los funcionarios no trabajan. Bueno, yo, Hay yo era alguien externo, yo era externo. O sea, no, yo que era, a ti te hacían trabajar, sí o sí. Pero hombre, bueno, eso es un propósito que al final ese es el motivo que mueve, ¿no? Que te mueve a tomar una decisión, que es, bueno, pues quiero estar más tiempo con mi familia, quiero organizarme mi trabajo a mi ritmo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la decisión es cambiar y decir, bueno, pues me quito de la seguridad, la teórica seguridad que te da un trabajo por cuenta ajeno, ajena y ponerte por tu cuenta porque dices, bueno, pues al final hay cosas más importantes que el dinero, ¿no? Que puede ser el tiempo y sobre todo el tener tiempo, pues eso, también para estar con tu familia. totalmente. No, Y pero eso, dime, dime. bueno, lo que iba a decir es que al final el propósito, pues es como dibujar un mapa. Mm, Entonces, en el momento que tienes más o menos en tu cabeza ese mapa, pues vas a saber hacia dónde quieres ir, ¿no? Y eso es lo que te va a determinar o te va a indicar más o menos qué es lo que tienes que ir haciendo cada día para llegar a donde quieras llegar. Porque al sí, final, si tiras para cualquier lado, pues bueno, pues te puedes perder más de una vez. Y eso al final, bueno, pues quieras que no, pues te desmotiva, ¿no? totalmente. Y ese querer llegar y en tu caso que era, bueno, pues el tener otro tipo de vida, pues es lo que bueno, pues lo que te hace que te levantes por la mañana, ¿no? Pues eso, pasar más tiempo con tus hijos, llevarlos al colegio, recogerlos del colegio, que Mm, parece una tontería, pero es que en el momento, pues yo las mías tienen ya tienen una 21 y otra 17, es que se te pasa el tiempo echando virutas. sí, Dices, no te enteras. es que no los he visto prácticamente ni crecer, ¿no? Claro, eso me pasaba a mí, ¿no? Mi padre pues llegaba tarde de trabajar y decía, joder, si es que parece que no tengo padre, ¿no? Pues tampoco quería que pasara eso, ¿no?
yo quiero estar con ellos y estar con mi mujer, lógicamente, y eso sí, eso es importante. Entonces, lo que pasa que, bueno, yo lo que hice fue escribírmelo, ¿no? Yo eso lo tenía muy presente. Yo lo primero que hice fue escribirme todas esas motivaciones, esas razones, y a ver, en los momentos más chungos, ¿no? Pues siempre recurría a esa hoja que tenía escrita, la tenía en todos los ordenadores, la tenía en el móvil, un documento de texto que tenía impreso, y acudía a él y lo leía, ¿no? Porque muchas veces cuando nos metemos en el fango se nos olvida, ¿no? Ese propósito de que nos ha llevado a meternos en ese lodo en el que estamos hundidos. Y al final pues tienes que recurrir ahí a ese mapa, ¿no? Que la metáfora del mapa que tú has puesto, ¿no? Ese mapa que te orienta, ¿no? Que te dice, no, tienes que tirar por aquí, tienes que tirar por allí, tienes que hacerlo porque es tu destino, ¿no? La marca la meta que te has puesto. Eso es importante al final. ¿Sabes? Tener ese ancla, ¿no? Ahí que te mantiene firme cuando todo se vuelve un poco incierto, ¿no? Y en esos momentos, sobre todo peores, porque en los momentos buenos, pues no necesitas acudir a ese Sí, propósito, ¿no? Todo es happy, happy power, pero cuando las cosas están jodidas, sí necesitas algo a lo que agarrarte, ¿no? Y impulsarte, ¿no? Que te sirva de palanca, incluso en esos malos momentos. pero ya sin entrar en buenos o malos momentos, yo creo que lo básico es que si no tienes identificado tu propósito, lo que hace mucha gente que quiere empezar a emprender es decir, bueno, pues me voy a formar, voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero sin un propósito, valga la redundancia. Ujú. Y nunca vas a salir de ahí. Eso es un poco lo que hablan de la rueda De de la la rata. rata. Mm. Que dice, bueno, pues es que, y muchas veces dice, bueno, pues si ya tienes más o menos claro hacia dónde quieres ir, pues empieza a tirar y ve solucionando los problemas que te vayan surgiendo, porque de poco sirve formarte, nunca vas a acabar de formarte. A Sí, no, eso, eso está los claro. tres que llevamos mucho tiempo en esto, todos los días estás viendo cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas. El mundo cambia a una velocidad enorme y los conocimientos que a lo mejor te sirven en un momento determinado, eh, te pones a mirar atrás y ya están obsoletos, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues voy a tirar, voy a ver qué es primero, lo que tú decías, vamos a fijar cuáles son las cosas que me importan, las cosas de las que no voy a prescindir, que en nuestro caso puede ser, pues eso, el organizarme mi tiempo, el estar con la familia, y luego a partir Los de no ahí, negociables ahí los no entran negociables, los no efectivamente, negociables. como decía nuestro amigo Alejandro, Sí, ¿no? Efectivamente, esas cosas que por mucho que hagas o dejes de hacer, eso es una cosa que nunca te tienes que saltar, ¿no? Y decir, bueno, pues si esto que quiero hacer me impide mis negociables, primero son mis negociables y luego tiro, ¿no? Y a partir de ahí, porque si no tienes, a ver, puedes tener mucha fuerza al principio, pero si no sabes lo que te motiva o lo que te apasiona o lo que te gusta, pues es complicado, ¿no? No sé. sí. No, sí, al final es eso, ¿no? El tener, pues eso, esa motivación, que es lo que te está, eh, que es lo que te está dando esa fuerza para hacer las cosas, para meterte donde te has metido y claro, y el por qué, ¿no? Pero al final hablas de la formación, pero también mucho es no quedarte solo en esa formación, sino el ensuciarte y el trabajar, porque hay personas que se pasan la vida formándose y Y no nunca, hacen y nada, nunca no dan el, y aplican. nunca dan el paso, ¿no? Claro, tienes que llegar a un punto en el que dices, vale, está bien, seguiré aprendiendo, pero tengo que empezar a implementar y a funcionar. No puedo quedarme en aprender y aprender y aprender y luego no poner nada, porque al final, como más aprendes, es trabajando. O sea, tú puedes estar leyendo 200 libros, puedes hacer 300.000 formaciones, puedes tener 40 mentores, pero si no pones las cosas en práctica, si no te enfrentas al reto de tener clientes y de trabajar mm, cara a cara con ellos,
de nada te vale todo lo demás es teoría. Esos son los ejemplos que ponemos siempre, ¿no? Te pueden dar mucha teoría sobre cómo jugar al fútbol, cómo jugar al baloncesto, cómo jugar al golf, a lo que sea, pero si no coges una pelota y un palo y te pones a darle, no te va a valer de nada. O sea, sí, puede te dar un conocimiento general, pero no sabes lo que es enfrentarte a tirar a canasta, a meter la bola en el hoyo o a meterle bola a un portero. ¿Sabes? Te quedas ahí en eso, en toda la teoría. Puedes Claro. aprender a jugar al ajedrez, pero tienes que jugar contra un rival. Por muchos libros que leas para jugar al ajedrez, de estrategias, de técnicas, y si no te enfrentas a un rival, no vas a saber si lo haces bien o lo haces mal. Bueno, además es que o sea, no es un, todo está abierto, entonces no hay una reacción. Los libros te pueden enseñar ciertas cosas, pero en un momento determinado, si hay algo que ocurre que no está en los libros, ¿qué haces? Con lo cual, yo creo que la primera idea con la que nos debemos de quedar es que el propósito lo encontramos haciendo cosas. Totalmente. Y además Y es, ujú, y dime, dime. no, que te iba a decir que además el propósito es una cosa que está viva y que va evolucionando con el tiempo. O sea, el Claro. propósito que tienes hoy o cómo lo piensas hoy, mañana puede ir cambiando, puede ir adaptándose, ¿no? Sí, ¿no? Incluso puedes haberlo conseguido, ¿no? Ya está, ya lo he conseguido, ya tengo tiempo para esto, ya tengo dinero para lo otro, o sea, lo que quiera que sea que te has propuesto, pero las metas tienen que estar ahí, ¿no? Pues necesitas otro y otro propósito para seguir adelante. La vida sin propósito es muy complicada. El arrastrarte al día a día sin una meta clara, sin un saber a dónde quieres ir, qué vas a hacer, es complicado, ¿no? Porque al final te pierdes. Tienes que tener siempre un objetivo, ¿no? Pues ahora tengo esto, ahora quiero más. Ahora que gano pasta, pues quiero ganar más. Tengo una casa, quiero una casa más grande. Soy feliz con mi pareja, con mis hijos, pues quiero ser más feliz todavía. En fin, o sea, no, eso no para. Lo único importante, yo creo que el propósito tiene que ser algo auténtico, ¿no? Algo, o sea, algo que te salga de dentro. O sea, porque Mm. al final un propósito decir, yo es que quiero, yo qué sé, me lo invento, comprarme un traje de 15.000 pavos, pues bueno, vale, ¿no? Pero, Sí, pero ¿para, ¿pero para ¿por qué? qué? ¿Por Para qué hacer, quieres para eso? hacer Claro, para hacer videoconferencias en tu por casa. eso, ¿por Pues a qué? lo mejor ¿Para no qué? tiene, Claro, no tiene mucho sentido, ¿no? totalmente. Pero además es que aparte de eso, yo creo que eso que también te va, o sea, lo que quieras hacer o cómo te muevas por el mapa, va a dejar, o sea, va a tener un sentido, o sea, porque las acciones, las cosas que hagas, no vas a hacer, bueno, pues hoy según sopla el viento me muevo para acá o me muevo para allá, ¿no? Esas acciones van a dejar de ser aleatorias, ¿no? Y porque tú al final lo que quieres aunque sea el mapa, podemos decir, bueno, pues no tiene que ser además una línea, el objetivo tuyo, el destino, pues eso, es un objetivo grande o más de lo que tienes ahora, ¿no? Sí, Y, y, y sobre todo que te va a ayudar a mantener el foco, que es importante, porque sin foco pues, en lo que realmente importa, pues al final no vas a conseguir nada, ¿eh? no, claro. Y no, y también, a ver, puede haber gente pues, que a lo mejor diga, sí, pero ¿cuál es mi propósito, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Muchas veces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo qué cosas son las que nos llenan por dentro, ¿no? ¿Qué problema puedo solucionar a alguien? ¿Qué, qué me gustaría hacer? ¿Sabes? Muchas veces estos propósitos pues están muy unidos a temas más pasionales, ¿no? Y a cosas que te importan por dentro de verdad, ¿no? El poder, pues, poder ayudar a personas que tienen niños con X enfermedad, a personas que tienen familiares con X problemas, no sé, ¿sabes? No se trata solo al final de negocio, ¿no? Se trata de ver qué es lo que te gusta, qué es lo que te llena, qué Sí, sabes y qué puedes hacer por lo demás con todo ese conocimiento que tú tienes. claro, al final es la fuente que te va a motivar para seguir avanzando, ¿no?
porque, bueno, esas motivaciones yo creo que son incluso más importantes que a lo mejor algún tipo de recompensa, como puede ser una recompensa dineraria. Pues bueno, esa motivación, ese propósito es lo que va a ser en sí mismo, va a ser tu recompensa conforme vayas consiguiendo las metas que te van a llevar. Pues esto es como la vuelta ciclista, pues son pequeñas metas para luego llegar al final, a la meta final, ¿no? Sí, no, claro, sí. Al final se trata de arriesgar, de explorar, ¿no? De salir muchas veces de lo que más cuesta, sobre todo cuando quieres empezar con algo, es el salir de tu zona de confort, ¿no? El decir, yo es que no he vendido nunca como vendo. Yo es que a mí no me gusta hablar en público como hablo en público. Yo es que no soy de entablar relaciones fácilmente. O sea, cada uno tenemos una vida interior muy complicada algunas veces y todas esas cosas pues nos pueden tirar para atrás a la hora de ponernos una meta, tener un propósito y cómo conseguirlas. Pero yo creo que al final del día tienes que comprometerte contigo mismo y intentar salir de esa zona de confort que nos tiene ahí atrapados y pensar y- y dedicarle tiempo y evolucionar, ¿no? Tiene que, lo que tú comentas, no tiene que ser algo fijo, las cosas pueden ir cambiando a menudo, pero sobre todo es salir de ese sitio en el que estás metido. Claro, pero sobre todo yo creo que una de las cosas que debemos hacer, que es lo que tú decías al principio y tiene todo el sentido, que lo primero que tienes que hacer, aparte de tener un propósito, es escribirlo y hacer una especie de declaración, pero de cosas que quieres hacer y cómo las quieres hacer, pero que sean realistas, que sean cosas que puedes conseguir. O sea, de poco te sirve tener un propósito, voy a ganar. Estamos acabando noviembre. Quiero ganar de aquí a final del 2024, quiero ganar 1 millón de euros. Bueno, pues eso probablemente no es una meta Ujú. realista, ¿no? Entonces lo que quiere decir, bueno, pues a ver cómo mejoro, a ver cómo ayudo a más gente, a ver cómo puedo coger a la gente, a los emprendedores a los que ayudo, cómo pueden alcanzar su potencial, eh, bueno, y hacerlo que sea tangible, o sea, que sea práctico, y es lo que te va a dar claridad para saber, bueno, pues para ver el camino que tienes que elegir, porque en cualquier momento, incluso a lo largo de un día, pues tienes que tomar una decisión. Tienes dos caminos, tienes que elegir uno. Bueno, pues eso es lo que tienes que empezar, ¿no? Con lo cual yo creo que otra de las cosas, aparte de lo que decíamos, es fundamental escribir el propósito y que tenga sentido. O sea, porque además en el momento que lo escribes, ya de alguna manera como que lo puedes tocar, ¿no? Sí, no, claro, está más cerca si lo sientes, lo tienes, ¿no? Al final, Claro, y lógicamente es además, y además como lo que decíamos, que lo vas a poder revisar, lo vas a ir pudiendo ajustar con el tiempo, ¿no? Eh, total. y luego también porque cuando alguien te pregunte algo tan sencillo como cuando alguien te pregunte qué es lo que haces, cuéntaselo y eso también te va a ayudar, pues eso, por un lado, a ver la gente cómo reacciona, por otro lado también a que la gente entienda que estás comprometido con ese propósito que tienes, ¿no? Total. Estoy totalmente ahí de acuerdo contigo. Y añadiría además un punto más a todo esto, ¿no? Porque al final el propósito que nosotros tenemos impacta tanto en nuestra vida personal como profesional. O Hombre, sea, no es una cosa que se escribe en el papel y de vez en cuando lo miro, ¿no? O sea, ¿cómo piensas tú que puede impactar en nuestra vida diaria ese propósito que nos ha hecho meternos en lo que sea que estamos metidos? pero es que al final, o sea, cada cual somos, o sea, nos movemos o nos regimos
o reaccionamos, somos la misma persona, sea para lo personal o sea para lo profesional. Con lo cual, una cosa va unida a la otra, no se puede separar. Ya. Esto no es que no eres un actor que de pronto estás representando una comedia o estás representando un drama y luego sales por la puerta y eres otra persona, ¿no? En este caso, eres, eres todo, eres tú y es tu vida y tu forma de ser y tu forma de pensar lo que te va a conducir a hacer las cosas de una determinada manera. Y tanto te conduzcas en lo profesional, lo suyo y lo normal es conducirte en la vida profesional como te conduces en la vida personal. Uno no puede decir, bueno, voy a ayudar, mi propósito es ser mejor persona, mi propósito es tal, no sé qué, y luego en tu vida personal eres un cafre y Ya. todo lo que se cruza por tu lado, lo que te dedicas es a machacarlo, con lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Y Sí. aquí entraríamos, yo creo, en la parte de que es la dificultad, los obstáculos más comunes que nos encontramos a la hora de descubrir o lo que decíamos, o de vivir con ese propósito que queremos, ¿no? Que es el que nos está Sí. moviendo, ¿no? Hombre, sobre todo yo creo que ahí a todos nos ha pasado alguna vez es el miedo al fracaso, ¿no? Mm, El miedo a cagarla, a no ser lo suficientemente bueno, al mm. que van a pensar de mí, mi familia o mis amigos eh, si me meto en esto. Muchas veces esa falta de seguridad que tenemos en nosotros mismos es la que nos hace quedarnos estancados en donde estamos. Pues más Entonces que es quedarnos, yo creo que más que quedarnos estancados, lo que hace es quedarnos quietos y no y hacer, no mover. y no movernos, ¿no? Y esperar. Y las cosas no llegan solas. Esto no es decir, voy a desear hacer. No, si quieres algo, lucha y vete a por ello. Y Total. además, otro error, yo creo, otro problema que tiene la gente cuando se marca un propósito, es que solemos ser como muy, no sé cuál sería la palabra, como muy ambiciosos a lo mejor, Sí. ambiciosos que se sale de lo realista. No tiene que ser una cosa que digas, bueno, pues es que voy a eliminar o voy a luchar para que no haya hambre en el mundo. No, tiene que ser algo que sea realmente, primero, que a ti te llene y por otro lado, que realmente sea una O sea, cosa que, que- que- tiene que que ser pueda- realista. Claro, claro, que puedas conseguir, ¿no? claro, hombre, eso totalmente. También otra cosa que nos pasa mucho no es el compararnos, el estamos viendo lo que están haciendo otros, ves lo que están haciendo otros y compararte continuamente. Pues es que yo no soy tan bueno, es que yo no escribo así, es que yo no tengo esta habilidad. Cuando probablemente sea mucho mejor, ¿sabes? Muchas veces tenemos una idea de las personas que están muy lejos de lo que es su realidad. Es una apariencia, ¿no? Y entonces toda esa apariencia está haciendo a otros que no se atrevan a lanzarse o a hacer cosas. Pero vamos, que no tienes por qué mm, convertirte en un actor de Marvel o en una superproducción tu vida. O sea, tienen que ser cosas que tengan sentido para ti y que puedas encaminar fácilmente. ¿No? Y además es que esa gente que ha llegado a donde tú a lo mejor quieres llegar, lo que hay normalmente detrás es mucho, mucho trabajo Claro. y muchos errores y muchas equivocaciones y caerte y volverte a levantar. Entonces, bueno, por eso decimos que lo primero es empezar, porque el propósito es una cosa que va a ir cambiando o se va a ir perfeccionando con el tiempo. Al principio, nadie, por mucho que estudies, por mucho que le dediques tiempo a formarte, a prepararte, nunca vamos a tener todas las respuestas. No, es La imposible. mayoría, la mayoría de las respuestas las vas a obtener en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es empezar, lo que ya hemos dicho, empezar a hacer cosas y ir dando pasos en la línea en la que tú crees que los debes dar. Y el camino, al final, es como si empiezas a andar y hay niebla.
bueno, pues tú ve andando, que en algún momento el día aclarará y te darás cuenta de lo que has avanzado y de dónde estás, ¿no? Totalmente, es así, así es, sí. Y a cuántas personas has podido ayudar y demás. Es que aparte es ser egoísta, ¿no? El tener una habilidad y no compartirla con el resto, gente a la que puedes ayudar con lo que tú sabes y guardártelo solo para ti porque te da miedo o porque estás inseguro, en el fondo es ser egoísta, no es otra cosa, porque Y, es que y es eso así, no te va a ayudar no te va a ayudar a avanzar. Porque por efectivamente. mucho, lo hemos dicho ya, lo hemos dicho otras veces. O sea, cada cual tenemos, bueno, tenemos una forma de hacer las cosas, unas habilidades que son distintas. Podremos llegar al mismo destino por distintos Caminos. caminos, pero eh, bueno, tú tendrás que hacerlo como tú veas, Como ¿no? tú veas, como tú puedas, como tú sepas, como tú Claro. creas, claro, al final es eso, no hay, no hay Y más. luego y luego lo que tú decías, el no ayudar. Al final, bueno, estamos hartos de verlo y está más que estudiado. Al final, todo lo que das te vuelve. Y te vuelve además en esta vida. No es una cosa que diga, no es que voy a ser bueno, o voy a ayudar, o voy a hacer tal, porque me voy a ganar el cielo. No, eso, al final, si eres generoso, esa generosidad te vuelve, ¿no? Y eso es lo que tienes que ir haciendo todos los días, ir viendo, o sea, ir metiendo en cosas, es decir, bueno, pues voy a ayudar, voy a plantear mis acciones en base a que, bueno, que si yo ayudo esa gente en deuda, en compensación con la deuda que puedan tener conmigo, me van a ayudar a conseguir mi propósito. Con lo cual, pregúntate si esas cosas que estás haciendo pues te están acercando a lo que quieres ser, a tu propósito, o te están alejando. Pero yo creo que simplemente con esas pequeñas cosas, pues que es un poco como te tienes que elegir. Si vas haciendo pequeñas cosas que vas a ir obteniendo pequeñas recompensas, eso es lo que te va a ayudar a llegar al destino que quieras llegar, ¿no? Y Total. eso además funciona, ya lo hemos dicho, funciona tanto para tu trabajo como para tu vida personal. Es difícil hacer las cosas de una manera en tu vida personal y de otra en tu vida profesional, porque en alguna de las dos entonces no eres tú, no estás actuando como tú eres, ¿no? Sí, no, a ver, al final es eso, al final tiene que, por eso lo que hemos comentado al principio, ¿no? Que tiene que salir de dentro. No es Mm. una cosa que se pueda forzar, no eres un actor, o sea, es algo que salga de ti, no es un papel que vas a interpretar, tiene que ser algo tuyo y que se, que vaya contigo. O sea, no puedes inventártelo de cualquier manera. Como conclusión, ¿qué podrías decir así rápidamente de esto que pudiera ayudar a personas ahora mismo que estén planteándose a lo mejor hacer algo o cambiar de lo que están haciendo y no se atreven a dar el paso porque no tienen ese propósito para dar el cambio? Pues es que lo que hemos dicho, o sea, lo primero tienes que escribirlo y además tiene que sonar que si se lo cuentas a alguien, tiene que entender qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Y porque además cuando lo tienes escrito, lo que tienes que hacer es revisarlo regularmente para ir viendo, primero para acordarte de que lo que estás haciendo, cuál es el sentido de por qué lo estás haciendo, y luego por si tienes que ir adaptándolo, mejorándolo, completándolo, pero lo primero es eso, o sea, tenerlo claro y luego empezar a andar. Y cuando empieces a andar, sigue, por supuesto, párate cada vez que hagas determinada acción, mira a ver los resultados, mira a ver si estás contento con lo que vas obteniendo y ten ese propósito escrito y revísalo regularmente y bueno.
y a partir de ahí te ayudará a seguir avanzando. Pero si esto no lo haces, es muy difícil que nada en tu vida cambie. Y yo añadiría además algo más, ¿no? Que de lo que además no lo hemos comentado todavía. El que no tienes que esperar a que todo sea perfecto, es lo que tú has comentado. Esto irá cambiando, irá evolucionando. O sea, no esperes a decir esto es perfecto, voy a empezar ya. O sea, empieza con lo que tienes, empieza como estás. Que siempre vas a saber más que alguien que no sepa nada de lo que tú sabes. O sea, no tienes que ser el mayor referente del mundo, simplemente que lo que tú sepas pueda ayudar algo a una persona que lo necesite. Empieza como estás, con lo que tienes, y piensa qué es lo que te importa, ¿no? Qué es lo que realmente te importa y empieza a tomar acción. Luego ya irás ajustando todo por el camino, sobre la marcha, pero el propósito al final no es el destino final, es el camino que te lleva hacia esa meta. Sí, porque además yo creo que lo confundimos de alguna manera, el propósito con aquello que queremos hacer o aquello que queremos, por así decirlo, a lo que nos queremos dedicar, aquello que queremos, el servicio que queremos prestar o el producto que queremos vender. Y bueno, no es, la finalidad no es vender ese producto, ese servicio. O sea, la finalidad es, yo quiero hacer las cosas de una determinada manera, este producto o este servicio puede ser que no sea lo mío o que el mercado no esté preparado para lo que yo quiero hacer. Pero bueno, ese propósito lo que te va a permitir es decir, bueno, pues si no consigo mi propósito haciendo esto, ya me he dado cuenta, he visto que me he equivocado, cambio y voy a buscar otra herramienta que me haga avanzar en mi propósito. Porque al final, el propósito es lo que va a marcar cómo va a ser, cómo va a ser tu vida. Sí, sí, Tu no, vida y además porque tu vida y en el contexto en el que te mueves, porque lo que hagas también va a influir en la vida de los demás que te rodean, sean la gente de tu familia o sean sí, tus clientes, ¿no? claro, totalmente. Porque sobre todo qué triste tiene que ser, bueno, quiero decir, en tu caso tenías un buen trabajo, pero no te gustaba. No, No, ya habías llegado a lo máximo que podías llegar. Ya alguna vez que tocas techo, ya sabes que de ahí no vas a pasar. Entonces, sigues así toda la vida o cambias. O sea, no hay otra. O sea, cuando tocas techo en un sitio, lo que no puedes es ir a trabajar quemado todos los días, ¿no? no. Y quemándote la vida. Pues no, ya has tocado techo, pues se acabó. Cuando tocas techo, toca fondo. O sea, al igual que tocas Sí. una cosa, tocas la otra. Porque el tocar Claro. techo te hace tocar fondo al final. Y entonces, eso es lo que te hizo entender que ese no era tu propósito en la vida, que tu Claro, propósito era otro, que tú lo que querías era que tus conocimientos o tu formación o lo que sea, por un lado te permitiera tener una vida mejor y por otro lado ayudar a la gente porque además no hay cosa más gratificante que ayudar en algo a la gente, aunque sean pequeñas cosas, porque esa recompensa es tuya en un trabajo por cuenta ajena, que está muy bien, pero en la mayoría de los casos esa recompensa no la obtienes tú directamente. Es una cosa que también es cierto, trabajas en equipo, trabajas para una empresa, y un poco la recompensa se la lleva la empresa. sí, Y seguramente al principio no fue una cosa fácil, claro. sobre todo porque hace años, ahora a lo mejor hay más cultura de la gente que intenta montar negocios por su cuenta, de intenta emprender, pero hace años, o sea, tú cuando estudiabas o te planteabas estudiar, lo que te decía tu madre, no, no, tú sácate una carrera o sácate estos estudios Sí, y sí. lo que tienes que hacer es colocarte en una buena empresa y que no te va Mm. a faltar trabajo nunca y eso es todo, ¿no? Y al final, ¿qué vas a ser? Pues un número y ya está. Sí, sí, no, totalmente. Mira, yo hace muchísimos, muchísimos años, yo trabajaba en una cadena de montaje. Estuve unos cuantos años trabajando en una cadena de montaje. Hasta que me di cuenta que dije, yo no quiero.
acabar como mis compañeros jubilándome en una cadena de montaje. Entonces, ese fue uno de los primeros cambios en mi vida, ¿no? Era muy joven. Dije, voy a volver a estudiar. No quiero. De hecho, yo la primera vez que entré en una oficina, dije, estaba tan metido en esa movida, dije, yo voy a ser incapaz en la vida de trabajar en una oficina. ¿Sabes? O sea, tú fíjate el cambio de mentalidad y de todo. Y luego al final yo fui el que dejé la oficina, porque estaba ya cansado de estar en oficinas. Entonces, tú fíjate de cómo empiezas a lo que puedes ir consiguiendo. O sea, que es que no es que, o sea, yo no he hecho nada, nada glorioso en mi vida, solo me he puesto metas y me he puesto, he tenido propósitos de por qué hacer esos cambios y hacer esas cosas, pero te tienen que salir de dentro, ¿no? El sentirlo. Si no lo sientes, tú vas a seguir, pues eso, en la ruleta de la rata, ¿no? Ahí dando, la rueda de la rata dando vueltas. Pero si te das cuenta, si algo te empieza a decir, oye, 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 pues escucha tu interior y hazle caso porque está en ese punto en el que necesitas hacer un cambio. Ese propósito es el que te va a ayudar a saber, a encaminar valga la redundancia, encaminar tu camino y todo es posible, porque es que nadie sabe de todo ni nadie es más que nadie. La única Claro, diferencia es que, bueno, lo que tienes que hacer lo que no puedes hacer es estar pensando, bueno, pues es que yo me merezco, yo es que yo me tengo claro. que tener, yo es que... No, no. O sea, lo que quieras, lucha por ello y cógelo tú. Nadie te lo va a dar. Nadie te lo va a dar, efectivamente. Bueno, y todo es posible, pero bueno, es cuestión de empezar, que es Y lo que trabajar. decimos aquí. Si el que no trabaja no lo tiene. O sea, las cosas no te llueven solas. O sea, que nadie se piense que nada le va a llegar en esta vida sin haberlo trabajado. O sea, tienes que trabajarlo, pero te llegará. Ahora, si te pasas la vida con excusas, no te va a llegar nunca nada. Te Claro, van a que eso llegar es un poco excusas. lo que le pasa a mucha gente, ¿por qué no empiezan? Incluso los que tienen ya la idea de que quieren emprender o que quieren hacer algo distinto con su vida, nunca lo llegan a conseguir porque nunca se ponen realmente a ello. Total, así es. Entonces, bueno, y es que eso además, lo que decíamos, te condiciona todo, te condiciona tu vida en todos los aspectos. Sí, sí, Con lo cual, si eres capaz de conseguir, de vivir con ese propósito que tiene que estar, o sea, lo tienes que ver en tu cabeza, lo tienes que ver y te lo tienes que creer, tiene que ser una cosa que sea tangible, que sea realista. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues vas a ir avanzando y sea por el camino que sea, porque en tu caso fue dejar un trabajo por cuenta ajena para poder montarte por tu cuenta, pero a lo mejor en otra persona puede ser dejar ese trabajo por cuenta ajena y buscar otro en otro sí, sector o algo distinto, ¿no? Porque claro. también influye mucho que ya lo hablaremos en otro momento, pues las empresas como son, la cultura que tienen. El tipo de jefes, si son jefes, si son líderes, bueno, de eso da para Sí, eso da para para un mucho, montón sí. para un montón de charlas, ¿no? Sí, Pero bueno, y simplemente decir, bueno, pues si algo no me gusta, no estoy conforme con lo que hago, pero da igual que sea porque no estás contento con tu pareja, da igual porque no estés contento con tu trabajo, da igual por lo que sea, bueno, fíjate ese propósito y empieza a claro. andar. Yo, Y por por ejemplo, supuesto, no esperes que todo sea perfecto para empezar a moverte. sí, Empieza sí. con lo que tienes. Yo Empieza con lo cuando, que tienes. Según tú seas, mira a ver qué es lo que te importa. Bueno, las cosas que hemos dicho, las cosas que son innegociables, que no quieres cambiar o que no quieres perder en tu vida. Y a partir de ahí empieza a andar y sobre la marcha ves haciendo los cambios que... que tengas que eh, hacer, ya está. Sí, al final esto es como un partido de fútbol. Puede empezar con una estrategia, con una determinada, pero ver que no está funcionando o que el rival te la, te la, te la ha visto y no estás teniendo resultados y tienes que cambiar. O sea, a lo mejor empiezas con un delantero y acabas teniendo que poner dos, o empiezas con cinco defensas y tienes que dejar cuatro porque no metes. O sea,
¿sabes? O sea, esto es así. Al final tienes que ir todo, ¿no? Tiene que ir evolucionando. Sí, porque además es que eso, conforme a lo que tú hagas, vas a tener reacciones de los demás, con lo cual esto es una cosa que está viva, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues eso, sobre todo, básicamente, me quedaría con eso. Ve haciendo poco a poco y eso y conforme vayas haciendo poco a poco y vayas teniendo, vayas pasando esas pequeñas metas, eso te va a dar fuerza para seguir de alguna manera alimentando ese motor que es el propósito, ¿no? Que es lo que te va a impulsar, pues eso, para las decisiones que tomes y en general para todo lo que hagas en tu Tu vida. vida. Así es. Bueno, Leopoldo, pues un placer, como siempre. Yo creo que por hoy ha estado bien Sí, yo creo que y hemos puesto ahí dos o tres ideas. Esto sí, es un poco el punto cero de cualquier persona que quiera hacer cualquier cambio en su vida, sea del tipo que sea. No estamos no solamente para temas de negocio, sino en general sí, de todo, para personal, todo. nuestra vida personal. Y yo me quedaría simplemente con lo que decíamos. O sea, escríbelo, porque es que lo que escribes no solamente te va a servir para aprendértelo, sino que le va a dar sentido. Y sobre todo, porque cuando te olvides de cuál es la razón por la que estás haciendo determinada cosa, vete al papel, lo lees otra vez y dices, anda, pues es que estaba haciendo esto por esto. Claro, No sé, y te va a clarificar y te va a ayudar a sí, llegar a lo que quieras. Con lo cual, esto es bueno, es lo que te va a ayudar en el camino para llegar a donde quieras llegar. sí, porque muchas veces, claro, o sea, cuando tú lo tienes claro al principio, no dices que mi propósito es este, y lo tienes muy claro, pero es que cuando pasan los años a lo mejor ya se te ha olvidado, ¿no? Y cuando estás ahí dices, ¿y yo por qué me metí en esto? Bueno, Yo por qué espérate que lo estaba tengo haciendo, aquí, efectivamente, y por qué estaba haciendo ¿sabes? esto. Y Claro, entonces, en ese momento lo revisas y dices, ah, pues esto no es realmente lo que yo quiero. claro, Bueno, pues cambia. Pero sobre todo, ponte a hacer algo. Empieza a totalmente. andar, porque si no, desde luego No avanzas. no avanzas. Estás quieto, no avanzas. Bueno, pues un abrazo como siempre. Nos vemos la semana que Encantado viene y y nos muchas vemos. gracias a todos los que nos habéis visto o escuchado. Chao. Chao.